Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel. Aquí estamos una vez más para hacer nuestro culto habitual de los días jueves, esperando que en su gracia el Señor una vez más nos siga bendiciendo. Gracias damos al Señor por esta oportunidad y pedimos al Señor su gracia, su asistencia y su poder para que esta reunión sea no una reunión más, sino que como todas las que hacemos, sean de gran bendición a nuestras vidas y a todos los que escuchan y ven este culto. Oramos al Señor para pedir su dirección, Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús por su mucha y grande misericordia, por su amor manifestado a través de Jesucristo. Y le pedimos, Padre, que usted bendiga esta reunión. Bendiga esta reunión. La gracia suya, Señor, ha sido una vez más manifestada en nuestro medio y siempre, Señor, le damos gracias por la reunión de ayer el miércoles, Señor. Oh, Señor, gracias. Sus respuestas son tan importantes y por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Qué puedo ver? Más que un valle de huesos secos. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca, profetiza, vuelve alegría, ven espíritu, haya palabra, resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar, puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida, resucita. ¿Qué puedo ver? Más que un valle de huesos secos. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra.
oh valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Resucita, resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Resucita. Bien, hermano, ahora vamos a hacer la oración de intercesión por los hermanos, amigos que nos han pedido la oración y que vemos, hermanos, gracias al Señor, vemos la respuesta del Señor. Esto, hermanos, tenemos que valorarlo porque realmente, hermanos, es algo importante. Vamos a, tal como hacemos 3 grupos, ¿no? En una oración incluimos a todos los que trabajan en el área de la salud y los funcionarios, los conductores de la locomoción colectiva. También ponemos a los enfermos y ponemos las peticiones. Hermanos, gracias al Señor porque en su mucha misericordia Él nos ha ido bendiciendo, Vamos a leer entonces la lista de los que están en primera línea allí en el área de la salud. Tenemos a nuestra hermana, la doctora Maret Alzamora, a nuestro hermano, el doctor Eddie Apolo. Tenemos oración por el doctor Gustavo Ayares, Giancarla Gambi, la doctora Giancarla Gambi, por la hermana Ruth y Helen del Águila, por el matrimonio Castañeda Collao. De aquí yo me había equivocado, le había puesto Castañeda García, es Castañeda Collao. Por Patricia Quintrileff, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y su hija Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, Génesis Silva y, como decía, los conductores de la locomoción colectiva. En la lista de enfermos tenemos a María Contreras, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yasquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas papá, Carlos Rivas hijo, la doctora Nubia Riquelme y el doctor Guillermo Reyes Guzmán, Cristian García, Marcia Apolo, es la hermana del hermano doctor Eddie Apolo, ella está allá en Ecuador.
Carlos Hernández, Marcelo, Absalón del Águila, que es el papá de las hermanas Ruth y Helen del Águila. Él está ya también en Perú. El Señor termine la obra que ha comenzado. Héctor Benavides, Moraima Valderrama, Antonio Orellana. Esos son todos los enfermos, una larga lista, hermano. Y tenemos peticiones: Charo Romero, Carmen Garrido, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Celia Bernal, nuestra anciana Celia Bernal, el hermano Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna, Alejandro Aranguis y la familia Romero Soto. La vamos a borrar porque gracias al Señor, el Señor ha ido respondiendo en estas necesidades. Hermanos, mire, yo voy a leer un WhatsApp que llegó al grupo lo mandó mi hermana Isabel Rosales, hermana Chabelita. Dice así: buenas tardes, pastor y hermanos. Hoy le avisaron a mi nuera que su prima le dieron el alta en el hospital. Les doy las infinitas gracias a todos por estar siempre orando por ella. Yo le doy toda la honra y la gloria a mi Señor por este tremendo milagro. Yo estoy feliz porque estará con su bebé. Para el Señor sea toda la honra, hermano. Dios bendiga a esta joven que está allá en el sur, que hasta allí, ¿se fija usted la respuesta del Señor, hermano? Es importante, ¿eh? No es una cosa así nomás. Hay respuesta del Señor. Vamos a ponernos en oración, sabiendo, dice, que Él está con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan su nombre. El Señor es grande en amor. Yo soy Jehová, tu sanador, el que sana toda tu dolencia y el que perdona todas tus iniquidades. Bendecimos al Señor, porque en su palabra hay una respuesta verdadera, eficaz. Gloria a Dios para siempre por esta joven que había muchos orando por ella. Y allí el Señor obró misericordia. Gracias damos al Señor y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu respuesta, Señor, tan oportuna siempre, por todos estos hermanos que están allí en el área de la salud. Te pedimos, Señor, por los conductores de la locomoción. Señor, pedimos protección para ellos, pedimos dirección para ellos, sabiduría, Señor. Gracias, Señor, respáldale en todo su quehacer, bendito Dios. Te pedimos por esta larga lista de enfermos. Gracias porque tú has sido, Señor, respondiendo. Gracias por ello, Señor. Una vez más, en el nombre de Jesús, proclamamos salud para ellos. En el nombre de Jesús, proclamamos salud para ellos. Di la palabra y ellos serán sanos. Señor, gracias, muchas gracias. Y por todas estas necesidades, peticiones que han sido expuestas, Señor, delante de tu presencia, te rogamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que tú seas obrando misericordia, Padre Celestial, para cada uno de ellos, conforme a tu voluntad. Señor amado, muchas gracias. Te agradecemos este momento y te agradecemos desde ya tu respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, también los avisos que siempre damos, la invitación, hermanos, para el domingo también tenemos nuestra reunión, la vamos a hacer otra vez por plataforma Zoom.
Así que, hermanos, comuníquenle a los demás que estamos haciéndola en vivo, hermanos. Gracias al Señor porque Él nos ha acompañado. Y otros más, y muchos más, puedan también acoplarse y conectarse a esta reunión. El domingo a las 7 de la tarde, hermanos. Ya también el día domingo a las 6 de la tarde, los niños tienen su escuela dominical. Ahí está la tía Fabiola y la tía Patti para hermanos, hacerle sus clases de escuela dominical. Así que los papás le pedimos su comprensión, le pedimos su ayuda, su dirección, porque, hermanos, el apoyo para que sus hijos sean integrados, hermanos, y enseñados en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Y, hermanos, ahora pasamos a la parte más importante. Todo importante. El que oremos, el que intercedamos es muy importante. Pero, hermanos, la parte más importante, que es la palabra del Señor. Y ella está en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor nos bendiga, y oído atento y corazón dispuesto para su palabra. Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Gracias al Señor porque estamos en pie, porque, hermanos, seguimos siendo hijos del Señor, seguimos siendo iglesia del Señor. Es motivo de darle gracias al Señor por eso. El Señor les bendiga, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos están oyendo, hermanos Templo Betel, los hermanos de Batuco, los hermanos de los Romeros, todos los hermanos y hermanas que nos están viendo en diferentes lugares. Sean todos muy bendecidos por el Señor. Hermanos, les invito que vamos a la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Ezequiel. Y Ezequiel, en el capítulo 37, vamos a leer la palabra del Señor. Hermanos, un mensaje, creo, conocido por la mayoría de nosotros, y he estado en la semana pidiendo al Señor una palabra, hermanos, y creo que esta es la voluntad del Señor, por esta palabra que vamos a predicar en este día. El Valle de los Huesos Secos. Hermanos, y vamos a leer 2 versículos para comenzar, y luego vamos a ir exhortando, hermanos, hasta el versículo 14, si el Señor así nos permite. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Amén. Hermanos y hermanas, aquí la palabra del Señor nos relata una visión del profeta, ¿no es cierto? Aquí el profeta de Dios, que es llevado, dice, en el Espíritu de Jehová, en el Espíritu del Señor, hermanos, a un valle. Entendemos que un valle, hermano, es una planicie grande, gigante. Cuando nosotros podemos subirnos a una altura, a un cerro, y vemos la planicie abajo, ese le podemos llamar un valle grande. Dice que Él le hizo pasar, vamos a leer de nuevo el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esa fue la visión que vino sobre el profeta, ¿no es cierto? La mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu, y lo hizo, hermanos, ver un valle lleno de huesos, hermanos, humanos,
Y dice que esa visión ve aquí el profeta, versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea, el Espíritu del Señor lleva al profeta, ¿no es cierto? Lo toma de la mano y lo lleva a dar una vuelta en el campo, en el valle donde estaban los huesos secos. Y secos en gran manera. O sea, huesos de años, huesos que están por allí botados. Cuando uno anda en el campo, hermano, normalmente ve huesos de animales que están ya carcomidos, huesos que están secos de muchos años. Y yo me imagino que huesos como esos vio aquí el profeta. Y el Señor le hace mirar todos los huesos, le hace pasar por alrededor del valle, ¿no es cierto?, del campo, y lleno de huesos secos en gran manera. Y aquí el Señor le hace una pregunta aquí al profeta, el versículo 3, y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí el Espíritu del Señor le hace una pregunta al profeta y le dice: Hijo de hombre, le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees tú que estos huesos puedan tener vida? Y el profeta de Dios, como sabe que estaba hablando con Dios, nosotros sabemos que el Señor, hermanos, es Dios, es Señor. Y Él es capaz de transformar, dice su palabra, que Él llama a las cosas que no son como si fuese. O sea, eso es confianza, esa es certeza, es seguridad. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios que es capaz, hermanos, de poner órganos nuevos, es capaz de levantar al caído, es capaz de levantar a aquel que estaba, hermanos, muertos en delitos y en pecado, como estábamos nosotros, ¿no es cierto? El Señor de ahí nos levantó y nos rescató. Entonces le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, ¿cómo conocía a Dios? ¿Cómo sabía que el poder de Dios? Y sabía que Dios era grande y era Señor en todas las cosas. Él le dice: Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, si tú dices que pueden vivir, yo digo amén. Entonces el profeta no lo dijo, no creo, porque si me preguntan a mí, si nos preguntan a nosotros, y vemos un montón de huesos secos, carcomidos, secos en gran manera, huesos secos que ya no le llaman la atención, hermanos, a una ave de rapiña, no le llama la atención, hermanos, a un roedor, no le llama la atención a un perrito, hermanos, que ande por ahí en el campo, porque ya huesos que no tienen sabor, que no tienen sazón, que no tienen olor, huesos secos como una madera seca. Entonces, si me preguntan a mí, yo digo, no sé, pues no creo que vivan esos huesos secos. Pero aquí el profeta de Dios le dice: Señor Jehová, tú sabes todas las cosas. Sigamos leyendo, hermano. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué locura, ¿no es cierto? Qué locura. Y versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, esta es la orden que el Espíritu del Señor le da al profeta. Cuando le pregunta: ¿crees tú que vivirán estos huesos? Él le dice: Señor Jehová, Dios, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas. Y el Señor entonces le dice, como no fue incrédulo, como no fue, hermanos, calculador, sino le dijo, entonces le dice el Señor: profetiza sobre estos huesos. De repente es el error que tenemos nosotros, la iglesia del Señor, que vemos las cosas con nuestros ojos humanos. Que hermanos, analizamos las cosas con nuestra mente humana. Para el Señor, hermanos, es todo completamente diferente a lo nuestro, porque Él es Dios, es capaz de transformar vidas, es capaz el Señor de levantar muertos. Lo vemos en la Escritura.
El Señor llama a Lázaro y después que estaba ya 4 días muerto, hiere ya, estaba fétido, estaba hediondo. Entonces el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Entonces tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cambia todas las cosas. Hermanos, no seamos incrédulos a nada. Nada en nuestra vida puede estar cerrado, no cerrar la posibilidad de que el Señor obre. Es que mi matrimonio ya no tiene esperanza. Es que mis hijos ya se desfandaron y se fueron y ya están grandes, ya están casados y podríamos poner muchas justificaciones. Es imposible que vuelvan. Para el Señor no hay nada imposible, excepto entrar a tu corazón si tú no se lo permites. Ahí Apocalipsis lo relata. Hermanos, si usted le abre el corazón, Dios es capaz de hacer todas las cosas con nosotros y nos forma, hermanos, a su manera. Entonces, les dice, le da una orden el Señor, profetiza a estos huesos. Dile que van a vivir. Dile que yo voy a subir tendones sobre ellos, que voy a subir carne sobre ellos, que voy a forrarlos con piel y les voy a poner mi espíritu. Hermanos, y vivirán. Entonces, el profeta recibe esta orden del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una orden del Señor y no la hemos cumplido y no la hemos llevado a cabo? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha entregado una palabra para predicarla, hermanos amados, y no la predicamos porque es una palabra dura, porque es una palabra fuerte? No tenemos que ser rebeldes, hermanos, porque la palabra cuando es fuerte, cuando la palabra, hermanos, duele, cuando la palabra, hermanos, días atrás hablábamos de los tibios, de los fríos, de los calientes. En el Señor es una palabra difícil de predicar. Para los hermanos que predican me van a entender. Es una palabra difícil de predicar, pero en eso Dios se manifiesta en su amor. Porque nos ama de tal manera que no quiere que seamos tibios, no quiere que seamos fríos. El Señor quiere que seamos calientes, ardientes en el Espíritu del Señor. Hermano, y el profeta recibe esta orden. Y dile a estos huesos secos, secos en gran manera. Imagínense usted el hueso más seco en gran manera, hermano, que pueda existir. Es posible, hermano, que usted que entiende un poquito de internet, métase allí y busque huesos secos en gran manera y va a encontrar como pedazos de madera, hermanos, botados por muchos años. Entonces, hermanos, y el profeta recibe esta orden del Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Eso es muy importante. Entonces el profeta parte diciendo, profeticé pues como me fue mandado. No como yo lo quise hacer. No, yo arreglé un poquito la palabra porque la palabra era un poco dura. Entonces la palabra era blanda y yo la puse un poquito más fuerte. No, la palabra la debemos entregar como el Señor nos da la palabra. No le debemos poner ni quitar a la palabra del Señor. Entonces el profeta, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí que un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces el profeta recibe la orden del Señor y le predica a los huesos secos, a lo que ya no tenía vida, a lo que ya estaba muerto. Hermanos, ¿cuántos hermanos que se han ido de la iglesia y que están en otra área de su vida, ya no honrando, no alabando al Señor, y les podemos decir, bueno, esto ya no hay nada que hacer con ellos? Sí hay algo que hacer todavía, dice la palabra del Señor. Profetízales la palabra del Señor, predícales la palabra del Señor y ellos van a vivir. Entonces el profeta le dice cosa de locura, hermanos, para nuestra mente humana. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el profeta le empieza a decir, va a subir tendones sobre vosotros, va a subir carne sobre vosotros, van a ser cubiertos de piel, le dice el profeta, y el Espíritu del Señor estará en ustedes y tendrán vida. Hermanos, y dice, y profeticé como Él me dijo, como el Espíritu me dijo, como la orden que recibí del Señor.
Y mientras yo mientras yo profetizaba, dice el profeta, hubo un ruido gigante, me imagino, un ruido gigante, hermanos, y un temblor. No sé si usted ha visto, hermanos, en la música folclórica. Yo cuando estaba en el colegio, hermano, participaba de un grupo y tocábamos la guitarra y había uno de los instrumentos, era una mandíbula de un animal. Normalmente usaban la mandíbula del caballo y le dejaban las muelas. Y con una maderita especial parecida a la baqueta de la batería, le pasaban sobre la muela y todavía existe, ese es un instrumento. Y emite un ruido bien hermoso, bien bonito. Entonces, cuando el profeta profetiza y dice que siente un ruido, imagínense muchos huesos tocándose, cada hueso con su hueso, hermano, y era un valle lleno de huesos, y eran muchos huesos en gran manera. Y mientras predicaba, mientras profetizaba, dice el profeta, hubo un ruido y luego un temblor. Y versículo 7. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, se empezó a unir cada coyuntura, se empezó a formar una mano, un brazo, hermanos, las piernas, el tronco, y se empezó a formar el cuerpo, un cuerpo, hermanos, un esqueleto, podamos verlo así, hermanos, y de huesos. Se empezó a unir cada hueso con su hueso. Alabado sea el Señor. Esto tiene un significado maravilloso, hermano. Y miré, y aquí tendones subieron sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso es lo que cuando el profeta profetiza, se cumple la profecía, ¿no es cierto? Se formó un cuerpo humano, ya con piel, con carne, con tendones, con huesos, cada hueso en su orden. Y hermanos, pero no había en ellos espíritu, no había vida, era un cuerpo muerto. El versículo 9, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre, y di espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanos, cuando el Señor da la palabra, el Señor le da la palabra aquí a Ezequiel, y cuando el Señor le da la palabra al centurión, es una palabra que el pastor la ha citado un par de veces, hermanos, cuando oramos por los hermanos que están con problemas, cuando hacemos una oración por fe que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Y que el hermano no está presente, pero estamos orando, y citamos normalmente esta palabra del centurión. La palabra centurión viene de un hombre que tiene 100 soldados a cargo. Entonces uno de ellos se enferma y va donde el Señor, y el Señor él le dice al Señor, tengo a mi criado enfermo en la casa, y el Señor le dice, yo iré a tu casa y veré y oraré y estaré orando por el criado. Y el centurión, un hombre que tenía soldados a cargo, que le obedecían, que tenía autoridad, le dice, mira, yo tengo hombres a cargo, y a este le digo, ve y va, y al otro le digo, ven y viene. O sea, me obedecen, están sujetos a mí. Entonces le dice en otras palabras el centurión al Señor, y Señor, tú tienes todas las cosas sujetas, todas las cosas están en tu orden. Entonces le dice, solamente di la palabra. Yo no soy digno que tú, como Dios, como Señor, como mi Señor, entres bajo mi techo, porque yo soy un hombre pecador. Podía haber dicho el centurión, bueno, yo soy un hombre de la guerra, del ejército, que tengo 100 hombres a cargo, y está bien que vayas a mi casa. Pero fue el hombre humillado, fue en humillación, y esto es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Y él le dice, di solamente la palabra y mi criado será sano. Y el Señor da la palabra y el criado es sano. Bendito sea el Señor.
Y aquí el Señor le dice al profeta, le dice, profetiza, el Espíritu del Señor, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu del Señor ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, el Señor soltó una palabra, así como la del centurión. Soltó una palabra y cuando el Señor suelta una palabra, hermanos, se cumple. Se cumple. Hermanos, y suelta la palabra y ¿qué cree usted que sucedió? Vino el Espíritu en obediencia a lo que el Señor ya había establecido, ¿no es cierto? Y el profeta solamente predica, hermanos, esta honra que pudo haber sido para el profeta, no es para el profeta, porque el profeta está haciendo lo que Dios le manda. Hermanos, nosotros los que predicamos la palabra del Señor, ninguna honra es para nosotros. Ninguna, hermanos, falsa alabanza para nosotros. Dios nos libre, Dios nos libre de aquello, hermanos. Porque si yo estoy hablando de esto es porque lo dejó establecido el Señor. No es algo que nazca de mí. Es algo que viene de arriba. Es una orden que recibimos del Señor. Por lo tanto, quedamos fuera de toda honra humana, de toda alabanza humana. Entonces aquí el profeta, hermano, obedece lo que el Señor le dice. Y aquí, hermanos, él profetiza sobre estos huesos y el versículo 9, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di el Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Alabado sea el Señor. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, otra vez, profeticé como él me había mandado, ¿no es cierto? Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, el profeta una vez más obedece al Señor y le dice y hace y repite las mismas palabras que el Señor le había dicho y lo hice como él me dijo una segunda vez, ¿no es cierto? Y dice que profetizó y entró espíritu en ellos, en estos muertos. Y dice que se pusieron en pie y hubo un gran ejército, un ejército grande, en extremo, dice. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se envejecieron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir en vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermanos amados, una vez más le dice el profeta, profetiza, dile a la casa de Israel que ya no estén más tristes, que ya no estén más, que vuelvan a retomar la esperanza que habían perdido, porque yo, dice el Señor, abriré los sepulcros y de la tumba levantaré a los muertos y van a vivir. Y hermanos amados, que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos entender nosotros, amados hermanos, que debemos solamente obedecerle al Señor. Si nosotros como iglesia fuéramos una iglesia obediente al Señor más de lo que somos, nos falta mucho a todos, especialmente a mí, hermanos, nos falta mucho. Y hermanos, el Señor haría grandes cosas con nosotros. Es bueno, hermanos, que podamos ser obedientes y entregar la palabra del Señor. Hermanos, estos huesos secos, estos huesos, hermanos, que estaban en un valle grande, hermanos, y secos en gran manera, ¿sabe usted que representan a la iglesia del Señor Jesucristo? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hermanos, y el Señor tiene poder para cambiar, hermanos, esta iglesia que está
muy quieta, muy, hermanos, reposada. Hermanos, una iglesia que no se esfuerza por lo del Señor. Una iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del templo Betel, sino que estoy hablando de la iglesia universal del Señor Jesucristo, hermanos, en diferentes lugares. Es una iglesia, hermanos, que se tiene que levantar. Es tiempo que nosotros, hermanos, empecemos a profetizar sobre las cosas que están muertas, sobre aquello que no tiene vida, sobre aquello, hermanos, que está en nosotros mismos. Profeticémonos a nosotros mismos primeramente, luego profeticemos en nuestras casas, profeticemos la palabra del Señor. Y profetizar no es decir lo que a mí se me ocurra. Hermanos, la profecía, hermanos, primera, la profecía verdadera es la palabra del Señor. Es la palabra, y debemos profetizar de la palabra del Señor. No puedo profetizar yo como algunos han profetizado que el Señor viene en el año tanto, siendo que la palabra dice que, hermanos, ni el Hijo del Hombre sabe la hora ni el día cuando ha de venir el Señor en su gloria. Hermanos, no podemos profetizar cosas que se nos ocurren en nuestra mente, sino que profeticemos esta palabra, hermanos, a nosotros mismos. Así como le dijo, hermanos, David, el rey David, ¿no es cierto?, a su cuerpo. Le dijo: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no estés más triste. Alma mía, alaba, bendice. Él le da una orden a su alma. Entonces nosotros ahora podemos profetizar: cuerpo mío, alma mía, en el nombre del Señor, todas las áreas que están muertas, que están frías en este cuerpo, yo profetizo en el nombre del Señor que desde ahora habrá vida, y vida en abundancia. Habrá vida de Cristo desde este momento en adelante en mi vida. Y luego profetizo sobre mi esposa, y luego profetizo sobre mis hijos, y luego profetizo sobre mi familia, y luego profetizo sobre mis hermanos que están caídos, y luego profetizo, hermanos, con todos aquellos hermanos los que necesiten la palabra del Señor, hasta de nuestros enemigos. Samaria, hablábamos con el pastor en la semana. Samaria son nuestros enemigos. Los samaritanos y los judíos no podían tratarse entre ellos. Samaria, hermanos, debemos llevar el evangelio: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria son nuestros enemigos. Profeticemos a nuestros enemigos la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo profetizamos vida de Cristo a lo que está muerto, a lo que no tiene vida. Aquí el profeta le predica a huesos secos, que representaban la casa del Señor, el pueblo de Israel. Hermanos amados, el Señor nos bendiga, el Señor nos fortalezca en este día, hermanos queridos, para que podamos anunciar a Cristo, podamos, hermanos, sacar palabra de dentro de nosotros, de aquí de la palabra del Señor que queda guardada en nosotros, y profeticemos, hermanos, aquellos que están enfermos, sus parientes que están enfermos, profetice vida del Señor en ellos. Profetice, no se deje guiar por el sistema. Nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no nos regimos, hermanos, con los sistemas de esta tierra. Los sistemas de este mundo, hermano, el joven cumplió 18 años y se tiene que ir de la casa. Eso es una falsa. Hermanos, eso es solamente para que ellos cumplan con sus responsabilidades. En la iglesia del Señor, dice el Señor que el hombre, cuando deja la autoridad del padre y de la madre, es cuando se une a su esposa. Tenga 20, tenga 30, tenga 50, tenga, no sé, los años que tenga, pero de ahí recién el hombre se puede mandar solo, entre comillas, porque después nos manda el Señor. Nunca nos mandamos solos. Hermanos, nos casamos, y algunos dirán: no, a mí me manda mi esposa. Es una broma, ¿no es cierto? Hermano, pero nosotros nos manda el Señor. Nosotros estamos, antes de casarnos, tenemos la cobertura de nuestros padres. Luego nos casamos, hermanos, tenemos la cobertura del Señor sobre nosotros. Tenemos el Señor el que a Él debemos darle orden, o sea, a Él debemos, hermano, sujetarnos, a Él debemos, hermano, tenerle respeto, al Señor debemos, hermano, estar sujetos a Él, y Él es nuestra cobertura sobre nosotros. Alabado sea el Señor.
Por lo tanto, hermanos, no nos acostumbremos al sistema de este mundo. Eso es lo que quería decir con el tema de las edades. El mundo dice eso, pero el Señor dice otra cosa. El mundo dice, hermanos, que se va a morir tanta gente con esta enfermedad. Pero profeticemos nosotros la palabra del Señor. Aquí tiene algún hermano enfermo, algún familiar enfermo, profeticemos, hermano, y demos vida de Cristo. Y profeticemos, hermano, no nos preocupemos tanto de la carne. Hermano, si hay alguien enfermo en manos de la carne, más aún no tiene a Cristo en su vida, ¿qué es más importante? ¿Que se levante en salud o que, hermanos, esa persona reconozca a Jesucristo como el Señor y sea salvo? Creo que lo primero es ser salvo, hermano. Creo que eso es lo más importante. Lo otro viene en segundo lugar. En segundo lugar. Bendito es el Señor. Dios nos ayude, hermanos, para que abramos nuestra boca y profeticemos esta palabra, hermanos, en todo lugar, en todo momento, a sus hijos, a su esposa, a nosotros mismos, a la iglesia, a quien, hermano, el amor de Cristo se debe manifestar en nosotros en esta palabra. Yo les invito a que oremos al Señor para que Dios nos ayude y ponga palabra en nuestros labios, ponga palabra en nosotros para que prediquemos la palabra del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti en esta hora, Señor, reconociendo, Señor, que todo lo que viene de ti, Señor, tiene vida en nosotros. Todo lo que viene de ti, Señor, tiene bendición para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta oportunidad, yo presento mi vida delante de ti, presento mi corazón delante de ti, presento a mis hermanos delante de ti, presento a mis hijos, a mi esposa, presento a mis vecinos delante de ti, Señor. Presento, Señor, a mis enemigos delante de ti también en esta oportunidad, Señor. Padre, quiero profetizar esta palabra a ellos. Quiero decirles, Señor, que se levanten, que sean hombres y mujeres, Señor, que amen al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia, bendigo al pastor, bendigo a su familia, bendigo, Señor, cada uno de nosotros, Señor, para que seamos, Señor, edificados en Jesucristo el Señor. Padre, si usted da la orden en el cielo sobre esos huesos secos, cuánto más, Señor, será para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Yo profetizo vida de Cristo en mis hijos, en mi esposa. Profetizo vida de Cristo, Señor, en la iglesia. Profetizo vida de Cristo en mi vida, Señor. Todo lo que está muerto se tiene que levantar en nuestras vidas. Todo lo que está tibio, Señor, se tiene que calentar en el fuego de Cristo. Bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús, abriremos nuestra boca. Señor, danos la autoridad. Señor, danos la palabra, Señor. Hoy la hemos recibido para hablar de ella, para profetizar de ella. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendecimos a cada hermano, cada hermana que está oyendo esta palabra, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gracias al Señor. El Señor les bendiga, hermanos.